pasado estos días. Okay. Vamos a continuar entonces. Hoy debemos cubrir el tema de miembros sometidos a flexo-compresión de noviembre y nos vamos a quedar hasta una hora más porque me deben una hora. Eso hoy es payback time. Entonces nos vamos de corrido hasta las ¿a qué hora? 10 y 15, ¿verdad? Ese horario, después de las 9:25 ya no me lo sé. No sé a qué hora empieza y termina cada jornada. 10 y 15, ok. Perfecto, estamos bien. Y luego de hoy nos quedan 3 sesiones más para cubrir los criterios de serviciabilidad relacionados con cálculo de deformaciones y control de ancho de fisuración en elementos de flexión, un tema muy importante. Y luego una introducción para que ustedes puedan realizar su proyecto al diseño de cimentaciones superficiales. De las 30 sesiones programadas, ya hemos cubierto, contando la de hoy que viene, 27, es decir, que nos queda solamente el 10% del curso en cuanto a cobertura de temática. Ya esto lo hicimos, ya todo esto lo hicimos. Queda pendiente del tema en cuestión una prueba para el 16 de noviembre. ¿Preguntas antes de que iniciemos? Que continuemos. Sí. En el proceso para el parcial número 4 vamos a tener que utilizar los gráficos esos. Si se llegara a necesitar, nosotros los suministramos. Y son los diagramas de interacción. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Manos a la obra. Justamente aquí habíamos quedado en la clase anterior en el cálculo de, íbamos a empezar a ver el cálculo de el segundo factor de amplificación para el caso de los marcos no ariostrados, lo que en la literatura vamos a encontrar como delta S, para el caso de aquellas cargas que producen ladera. Entonces, vamos a tener en cuenta que utilizaremos dos factores, un factor para aquellas cargas que no producen ladero y aquellas cargas que sí producen ladero. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. En la literatura, lo habíamos visto en la clase anterior, aparece un primer factor. El código actualmente lo llama delta solamente. A mí me gusta mantener el criterio del subíndice NS, que significa no ladero, para poder diferenciar cuáles son aquellas cargas en donde este factor aplica y donde aplica el otro factor, el segundo factor, para las cargas que sí producen ladero. Entonces, vamos a tener, resumiéndolo aquí, un factor delta, también conocido como delta NS, que va a amplificar las cargas que no producen ladero. Las cargas que no producen ladero. En otras palabras, las cargas de gravedad. Entonces el factor delta o delta NS se va a aplicar a los momentos producto de las cargas de gravedad, en esencia. Y el factor que vamos a ver a continuación, que nos faltaba, el delta S, se va a aplicar a las cargas que sí producen ladero. Cargas que producen ladero.
que en esencia sabemos que son las cargas de viento y sí. Viento y o. Sí. Entonces es importante, observe cómo nosotros a las cargas las vamos a dividir en aquellas que no producen ladeo y en aquellas que sí producen ladeo. Por eso es importante también, y en esto es donde también es importante recordar que el análisis estructural nosotros lo separamos en análisis estructural de carga muerta, análisis estructural de carga viva, análisis estructural de salud, de carga de viento, de carga de sismo, porque además de que los factores de combinación de cargas son diferentes, también a la hora de tomar en cuenta los efectos secundarios, nosotros separamos los resultados del análisis de las cargas de gravedad que no producen ladeo de las cargas que sí producen ladeo, que serían las cargas de viento y sismo. Estas cargas van amplificadas por el factor delta S. Estas cargas van amplificadas por el factor delta S. A su vez, el factor delta S se puede calcular por dos métodos. El código tiene dos fórmulas dependiendo de la información disponible para calcular el factor delta S. Importante también, como este factor va a incidir en las cargas que producen desplazamiento lateral, el factor de longitud efectiva en marcos no arriostrados, aquí le faltó el marcos no arriostrados, debe ser siempre mayor que 1. Aquí el factor de longitud efectiva va a ser, vamos a colocarlo como siempre lo hacemos, va a partir de 1 y no tiene límite superior. Importante. A diferencia de cuando calculábamos el valor de la carga crítica en el factor delta NS, donde el factor de longitud efectiva está entre 0.51, conservadoramente solemos utilizarlo. Aunque en el ejemplo que vamos a presentar lo vamos a calcular por razones académicas. Ok, entonces las dos formas de calcular el factor delta S que permite el código tiene dos maneras y nos da la libertad. Y note que a lo largo del semestre hemos hecho énfasis en que el código a veces permite utilizar varias metodologías. Ya es cuestión del criterio del ingeniero cómo utilizarlas y también de la información disponible. El primer método para calcular el delta S utiliza el índice de estabilidad. El índice de estabilidad que habíamos ya explicado en la clase anterior, que guarda relación con el grado de arriostramiento que tiene el marco. Aquí está. Este mismo índice de estabilidad. Entonces, si nosotros tenemos el resultado del análisis estructural que provee el desplazamiento lateral de entrepiso, la sumatoria de las cargas axiales del piso en cuestión, el importante lateral, nosotros podemos calcular el índice de estabilidad con esa fórmula y utilizarlo a su vez para calcular el delta S. Aquí. Importante la observación que nos hace el código. Si el factor delta S calculado con esta ecuación resulta mayor que 1.5, ese factor debe recalcularse utilizando un análisis elástico de segundo orden, de lo que explicábamos al principio del tema, o en su lugar se puede recalcular utilizando el segundo método que vamos a explicar a continuación. El segundo método, aquí está. Fíjense que lo que hace es reemplazar aquí en la ecuación de delta S el índice de estabilidad por esta relación. En la fórmula anterior del método 1
en ese segundo término del denominador aparecía el índice de estabilidad. Ahora en el segundo método, ese índice de estabilidad es reemplazado por la relación de sumatoria de las cargas últimas de todas las cargas verticales en el piso en consideración, como lo explicábamos la vez pasada, entre un factor de reducción de la sumatoria de las cargas críticas de todas las cargas de las columnas del nivel en cuestión. En ambos casos el factor delta S no puede ser menor que 1. En ambos casos debe ser mayor que 1. Fundamental, sin importar el método que nosotros utilicemos, y en el ejemplo que vamos a presentar vamos a utilizar los dos, el factor delta S es igual para todas las columnas de la planta. Es el mismo para todas las columnas de la planta. Lo calculamos una vez para todas las columnas, el mismo factor para todas las columnas del nivel que estamos analizando y diseñando. Mientras que el factor delta o delta NS, es individual para cada columna y para cada combinación de cargas. Es individual para cada columna. Es decir, cada columna tendrá el suyo. Y es individual también para cada combinación de cargas. Es decir, que cada combinación de cargas tiene un delta NS. Para cada combinación de cargas. Es importante tener eso en cuenta. Entonces, también otra observación importante, fíjense, que si nosotros tomamos el momento de diseño, este momento ya trae la amplificación, si regresamos atrás, fíjense que el momento de diseño ya trae el factor delta incorporado, así que si yo introdujera aquí la definición de M2 y también introduzco el otro factor, al final de cuentas nuestro momento de diseño para las columnas quedaría de la siguiente manera. El momento de diseño para las columnas sería, vamos a hacerlo aquí. El momento de diseño para las columnas sería el factor delta o delta NS que va a multiplicar al momento M2, pero ese momento M2 lo vamos a separar en el momento 2 de las cargas que no producen ladeo más el momento 2 de las cargas que sí producen ladeo amplificado por el factor delta S. Todo esto que está aquí es el momento 2. Y recuerden que los dos momentos, en los nudos de la columna, el nudo superior o el inferior, estamos considerando por nomenclatura que el 2 es el mayor de los dos. ¿Sí? El momento M2 es el mayor de los dos. Y este momento para nosotros será entonces el momento de diseño de la columna. Entonces, en resumen, y ahora lo vamos a ver paso a paso en el ejemplo. En resumen, el análisis estructural nosotros lo separamos en análisis de cargas de gravedad, cargas laterales. A su vez, el de cargas de gravedad lo separamos en análisis de carga muerta, análisis de carga viva. Eso produce resultados de carga axial, cortante, diagramas de momento, etc. Hacemos lo propio con las cargas laterales, cargas de
de viento, cargas de sismo, hacemos nuestro análisis estructural, eso produce reacciones, diagramas de momento, cortantes, etc. Nosotros hacemos las combinaciones de carga y cuando vamos a analizar una columna, que necesitamos considerar los factores de amplificación de momento por efectos secundarios, separamos los resultados. Ya los tenemos separados de las cargas que no producen ladeo, es decir, las cargas de gravedad, y de las cargas laterales que sí producen ladeo. El de las cargas laterales tenemos que amplificarlo por el factor de amplificación de cargas laterales, el delta S, y a su vez todo el conjunto, cargas de gravedad y cargas laterales, lo multiplicamos por este factor de amplificación que es individual para todas las columnas y es el mismo para todas las columnas de la planta. Preguntas del método. Una vez nosotros tenemos ya el momento de diseño de las columnas, en conjunto con la carga axial correspondiente, el análisis que hacemos es un análisis de flexo-compresión utilizando los diagramas de interacción, tal como aprendimos cuando no considerábamos los efectos de segundo orden. Aquí aterrizamos, el método converge a la utilización del procedimiento descrito para miembros de flexo-compresión. Y aquí los efectos secundarios están considerados de manera aproximada, desde luego, pero están considerados. Y como les explicaba en alguna de las clases anteriores, con este método nosotros vamos a poder analizar fácilmente el 85-90% de las columnas que tengamos que diseñar en el ejercicio profesional estándar. Ok, preguntas. ¿Pudiste cruzar el río Parita? Bien. Vamos a ver entonces la aplicación del concepto en el ejemplo que habíamos iniciado en clases anteriores del marco sencillo que habíamos utilizado como ejemplo de aplicación. Vamos a recapitular lo que se había hecho hasta el momento en este ejemplo, que si lo aprendemos a hacer bien, el diseño de cualquier edificio implica hacer esto mismo. Lo único que va a cambiar es quizás la cantidad de clavos, la cantidad de pisos, pero el procedimiento es exactamente el mismo que seguimos aquí en una estructura sencilla. Siempre le digo a mis estudiantes, si ustedes aprenden a diseñar una estructura como esta mesa, columnas, vigas, losa, la estructura que sea se compone de la combinación de estos módulos por todos lados, ¿no? Aquí tendríamos un caso. Aquí hay cuatro columnas como aquí, una losa arriba, vigas y demás. Aquí están todos los elementos estructurales involucrados. La repetición de esto en un sentido, en el otro y hacia arriba es lo que hace las estructuras. ¿Bien? Así que si aprendemos a hacer esto bien, podemos hacer el edificio que sea, porque todo se compone de una repetición modular de este tipo de estructuración. Bien, entonces, este marco plano estaba compuesto de dos columnas, una viga con un cantorillo, una viga con una luz importante, 9 metros, la habíamos escogido así para que resultara algo importante, un ancho tributario de 7 metros, con una altura de entre pisos de 350, se habían calculado las cargas de gravedad, cargas laterales, todo eso se había calculado, se había obtenido un resultado de análisis estructural y habíamos llegado aquí a la envolvente de diseño para el reforzamiento de la viga, para flexión con la envolvente de diseño de momento y para el cortante con la envolvente de diseño del diagrama de cortante. Y eso había arrojado un reforzamiento. Les explicábamos este método tabular que más que nada lo que hace es partir de un acero de refuerzo mínimo, ver qué capacidad él tiene y dónde yo necesito incrementar esa capacidad producto de que la demanda es mayor que la resistencia provee. Y hacíamos lo propio también con los estribos. Para el cortante se iban ajustando la cantidad de estribos, el espaciamiento de los mismos para cumplir con el diagrama de
cortante, con la resistencia de diseño y también con las consideraciones de construcción, de confinamiento, todos los pasos de este procedimiento recetario. Habíamos planteado los esquemas de diseño, así es como se coloca la información en los planos, y se había hecho el cálculo de los largos de desarrollo correspondientes para tener las longitudes de las barras que necesita el constructor para poder construir adecuadamente el refuerzo. Y este era el esquema final de diseño. Hasta ahí lo habíamos dejado y habíamos completado el diseño de la viga por flexión y cortante. Eso ya lo habíamos visto. Y según esta flecha, hasta ahí habíamos llegado. Pero faltaba el diseño de las columnas. Bien, entonces para el diseño de las columnas, yo voy a abrir un PDF aquí para poder pasar del procedimiento acá sin tener que cerrar el archivo. No me olvides. Para clase. Sí. Voy a tener a mano el procedimiento para poder moverme de un punto a otro sin tener que cerrar los archivos. Bien. Perfecto. Aquí podemos. Entonces vamos a explicar el procedimiento para el diseño de las columnas. Primeramente, nosotros partimos del resultado del análisis estructural. Entonces, aquí en nuestro análisis del marco, nosotros tenemos tres tipos de carga. Para este marco teníamos, vamos a regresar acá al cálculo de cargas. En nuestro análisis tenemos carga muerta, para el cual tenemos que hacer un análisis individual de carga muerta. Tenemos carga viva y teníamos como carga lateral la carga de sismo. Entonces en total tenemos 1, 2, 3 casos de carga para los cuales nosotros necesitamos hacer nuestro análisis estructural. El análisis de carga muerta, tomamos la estructura, la cargamos con la carga muerta distribuida, calculamos reacciones, diagramas de momento y cortamos. Tomamos nuestra carga viva, se la aplicamos a la estructura, hacemos nuestro análisis estructural, calculamos reacciones, diagramas de cortante y momento. Y para la carga lateral también tomamos nuestra carga lateral, se la aplicamos a la estructura y eso resulta también lo mismo. Combinamos esos resultados con las combinaciones de carga del código, en este caso resultaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 combinaciones de carga. Pueden que sean más, pueden que sean menos, y para este marco son 10 combinaciones de carga, donde tenemos las tres cargas involucradas, la muerta, la viva y la carga de sismo. Recuerda que la carga de sismo considera aceleración vertical y aceleración horizontal, porque el sismo produce desplazamientos tanto horizontales como verticales. Por eso en la carga de sismo tenemos la componente de aceleración horizontal, que es la principal, y la vertical, que es secundaria. Pero que también debemos considerarla porque el sismo también produce vibraciones en este sentido, que tumba los cirogasos, tumba las lámparas, y eso también tiene implicaciones en el diseño. Entonces, dicho eso, nosotros para el caso de las columnas tendremos también tres análisis estructurales. Vamos a regresar aquí. Yo tengo dos columnas. Entonces, aquí tengo mi columna de la izquierda, mi columna de la derecha, el resultado del análisis estructural debido a carga muerta.
aquí tengo, para que se comprenda bien, la columna de la izquierda, la columna de la derecha. Estas serían las cargas axiales, producto de la carga de gravedad. Estas serían las reacciones verticales, que también van a significar la carga axial de las columnas. En este caso, la de la izquierda tiene casi 31 toneladas, la de la derecha casi 47, porque aquí hay más ancho tributario, ¿no recuerdan? Aquí está el cantorito de este lado. Y los momentos, debido a las cargas muertas, en el nudo de arriba de la columna de la izquierda, casi 20 toneladas metros, y abajo casi 10 toneladas metros. En la columna de la derecha tenemos 18 toneladas metros en el nudo superior, 11.4 toneladas metros en el nudo inferior. Note también la nomenclatura de los dos momentos. El momento mayor le llamamos 2, al momento menor le llamamos 1. Dice que en este caso el momento menor está abajo y el mayor está arriba. Puede ser a la inversa. ¿Bien? Identifíquelo bien a la hora de hacer su análisis. En el caso de la carga viva, aquí están los resultados también. Debido a carga viva, la carga viva en este caso es menor que la muerta, así que los valores ustedes van a ver que proporcionalmente son menores. La columna de la izquierda está recibiendo 6 toneladas, la de la derecha 9. En los momentos tenemos 4 toneladas metros, 2 toneladas metros en la columna de la izquierda, en la de la derecha 3.8 y 2.3. Fíjense también el menor de los dos, le estoy llamando 1, a este de 2.3, al mayor de los dos, este de 3.8, le estamos llamando 2. También para identificar, estoy utilizando la letra correspondiente a carga viva, la letra correspondiente a carga muerta. Nota la diferencia. Para poder orientarnos en los resultados. Estos dos resultados son las cargas de gravedad NS, que no producen ladeo, muerta y viva. ¿Bien? El resultado de la carga lateral de sismo, aquí está, esta es la carga de sismo, la QE, que produce en la columna de la izquierda. Fíjense que debido al sismo aquí hay tensión y compresión, importante tener eso en cuenta. De este lado hay tensión, de este lado hay compresión, producto del ladeo. Aquí hay una tensión de 1.4 toneladas, acá hay una tensión de 1.4 toneladas. ¿Sí? Para que haya equilibrio, por supuesto. Y los momentos también son los indicados. Fíjense que a diferencia de las cargas de gravedad, donde el momento 2 ocurría en el nudo de arriba, en la carga lateral acá, el momento 2 está ocurriendo en el nudo de abajo. ¿Lo nota, no? Fíjense que aquí está 7.6 toneladas metros en el nudo inferior y acá 4.7. 1 y 2. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Esto es el resultado del análisis estructural. ¿Qué método se emplea para el análisis estructural? Bueno, ya usted ha visto muchos métodos de análisis estructural, ¿no? Pendiente de flexión, los métodos de rigidez, área de momento, etc. Ok, entonces, luego que yo tengo identificado, colocar también aquí el sombradito de esto es debido al sismo. El procedimiento, aquí usted lo puede seguir paso a paso. Partimos con los factores de longitud efectiva. Para eso yo necesito los nomogramas, ¿recuerdan? Yo necesito la rigidez efectiva tanto de vigas como columna. Recuerden que la viga tiene una dimensión de 40 por 70 de viga. El momento de inercia grueso de la viga es un 12avo de 40 por 70 al cubo. Lo estamos considerando agrietado. Este factor de 0.5 es un factor de agrietamiento, porque ante las cargas últimas consideramos que los elementos están agrietados en el análisis estructural. Entonces ahí considero un factor de agrietamiento para las vigas de 0.5.
recomendado también por el código. El módulo de elasticidad 15100 raíz de F'(C), que es 280 kilos por centímetro cuadrado en este caso. En el caso de las columnas yo sí las puedo considerar gruesas, piense un doceavo de 30 por 50 al cubo. Las vigas van a recibir más agrietamiento que las columnas porque las vigas están sometidas mayormente a flexiones. Las columnas, debido a la carga axial, nosotros en este análisis podemos considerar que debido a la compresión de la carga axial podemos considerarlas no agrietadas, y eso estaría bien. Entonces, en estos casos, como estamos utilizando el mismo concreto para las vigas y las columnas, el módulo de elasticidad es el mismo, tanto para vigas como para columnas. En este caso resultó en casi 253.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, en el caso de las columnas, el producto del módulo de elasticidad por el momento de inercia grueso produce esta rigidez flexional. Casi 79 por 10 a la 9 kilogramos centímetro cuadrado, que sería la unidad. Esto es importante porque nosotros esto lo vamos a utilizar en la carga crítica. Por eso lo estoy calculando desde el principio. Ahora bien, para el factor de longitud efectiva, recuerde que nosotros necesitamos entrar a los nomogramas. Para los cuales yo requiero los factores de rigidez relativa en el nudo superior, en el nudo inferior, y entrar al caso correspondiente si es el análisis de cargas de gravedad o de cargas laterales. En cargas de gravedad el factor va de 0.5 a 1, conservadoramente podemos utilizar 1. En el ejemplo está calculado, la recomendación es utilizar 1 en estos casos. El ejemplo está calculado por un ejemplo académico. Y en marcos con la DO permitido, cargas de gravedad va de 1 hacia arriba. Entonces yo necesito esos dos sides, aquí están. Fíjense que, ¿para qué calculé la rigidez flexionante en vigas y columnas? Porque eso participa aquí y los momentos de inercia también. Ahora bien, como yo tengo el mismo módulo de elasticidad, la E en el numerador y en el denominador se cancela, ¿no? El mismo módulo de elasticidad en vigas y columnas. Así que esta es una relación entre momentos de inercia y longitud. Momento de inercia de las columnas, 312, entre la longitud de las columnas, que es 350, momento de inercia de las vigas, 572. La luz de la viga es 9 metros. El SAE para el nudo superior 1,4. El nudo inferior está empotrado, el SAE directamente es 1. Ahora bien, yo puedo utilizar los nomogramas, que sería mi solución gráfica, o puedo utilizar estas fórmulas aproximadas para calcular el factor de longitud efectiva. Fíjense aquí, si yo entrara al nomograma con 1,41, si llego aquí al nomograma 1,40 estaría como por aquí, y 1 está por acá, así que está cerca del punto 8, ¿cierto? El factor de longitud efectiva. Y calculado con esta relación, nos resultó en punto 82. Por lo general, estas fórmulas son conservadoras para el cálculo del factor de longitud efectiva. Ahora bien, fíjense que yo aquí el factor de longitud efectiva también le estoy utilizando el mismo subíndice NS y KS, porque este es el que voy a utilizar. Bueno, permiso, doctor. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Una pregunta. ¿La hora que te debo la vas a tomar hoy o la próxima semana? Viendo al payaso soltando la risa. Unos días.
Muy bien. Ayer listo. Entonces me voy de corrido hasta las 10:15. Entonces, tenemos una hora hoy. Exactamente. Tenía como gusto para recuperar una vaina. Está bien, gracias. Entonces, fíjense, yo lo he separado, estoy utilizando la misma nomenclatura NS y S, porque este factor lo voy a utilizar para el delta NS y este lo voy a utilizar para el delta S. ¿Okay? Entonces, para diferenciarlos y saber quién va con quién. Ahora, aquí resultó en KNS de 0.82 recomendado utilizar U conservadoramente. Se puede utilizar KNS de U. Por en este ejemplo académico vamos a utilizar el valor calculado. Por el calor no se preocupe, usted piense que ahora mismo estamos en la playa. Bueno, ahora mismo no se puede por el clima, pero imagínense, ¿no? Con su cooler de bebidas favoritas bien frías, ¿okay? Y uno se mentaliza, como estoy yo tratando de hacer, para no soportar o para no que el calor no lo perturbe. Dice que todo eso es psicológico. Ahora, yo llegué a ver a mi esposa llorar de frío. Yo nunca la he visto llorar de calor. Pero de frío sí también lloró un par de veces en invierno. Y usted, relax. Esto lo hace en la universidad como parte del entrenamiento, usted sabe. No está todo diseñado, ¿no? Vienen días libres, vamos a mandarle 0 aire acondicionado a los muchachos porque es parte del entrenamiento. Y a los profesores también. La UTP tiene todo esto diseñado. Ahora, igual el KS también yo puedo entrar, podemos entrar al nomograma del ladeo permitido con 1.41. Vamos a ver, 1.41. Aquí esto sería, 1.41, estamos por aquí. Y el 1 está por ahí está cercano, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, casi 1.40, ¿no? 1.39. Perfecto. O sea que estas fórmulas realmente pegan bastante bien con el nomograma. Enfatizo, el delta NS lo vamos a utilizar para el cálculo de, el KNS lo vamos a utilizar en el cálculo de delta NS y el KS en el cálculo de delta S. Bien. Seguimos con el procedimiento. Pero la fórmula que está al lado Sí. es otra. Sí, esta es, fíjate, esta fórmula es para KNS. KNS se toma de estas dos como el menor, de estas dos relaciones. Aquí es 0.7 más el 5% de SAE A más SAE B. Y esta es 0.85 más el 5% del menor de los SAE. Lo que resulte menor de las dos es el KNS. Y esta fórmula es para el otro nomograma, ¿no? KS 20 menos SAE promedio. Tú promedias entre estos dos. Entre 1.41, el promedio es 1.20. Este es el SAE promedio, medio. Dime, Oscar. Se tiene que utilizar el menor, entonces, Sí. ¿por qué se toma conservadoramente 1? Bueno, porque en el caso de la utilización de estas dos fórmulas que te aproximan el nomograma, de estas dos, lo que dice el método de esta fórmula es que utilizas la menor de las dos. La menor de las dos es la que se aproxima más al nomograma. Pero para diseño, en realidad tú podrías inclusive obviar todo esto, obviar el nomograma e ir utilizando directamente uno para esto. Es lo que yo siempre hago. Yo no calculo el KNS, siempre lo utilizo como uno. El KS sí, porque ese sí va de uno hacia arriba, este sí hay que calcularlo. Entonces, si seguimos con el procedimiento,
Lo primero que hacemos, una vez ya tengo los factores, es verificar qué tan esbeltas son mis columnas. Y si realmente es necesario amplificar por delta NS y delta S. Y esto se hace en este paso de verificación de los criterios de esbeltez. KL entre R, esto sería para las cargas que producen la ladero, KS, en este caso 1.39, el largo de las columnas. Este es el largo libre. Entonces yo tengo que agarrar y restar media viga, ¿no? Porque lo que necesito es la longitud libre de las columnas. Por eso la columna de longitud 350 menos media viga, la viga es de 70, ¿no? La mitad de 70 es 35. 350 menos 35 centímetros resulta en 315. Este es el largo libre de la columna, 315. En centímetros, 315 centímetros. Radio de giro. El radio de giro, recuerde que es la raíz cuadrada de el momento de inercia entre el área, ¿verdad? Y para una columna cuadrada rectangular, nosotros sabemos que esto es 1/12 de B por H al cubo. Y el área es B por H. Y esto se cancela con uno de acá, y estos dos se cancelan, ¿no? Y si usted saca la raíz cuadrada de 1/12, y alguien lo hace por ahí, la raíz cuadrada de 1/12, te va a resultar en un 30% de la dimensión H. Ese cuadrado no es. ¿Cierto? ¿Cierto? Punto 29 algo. 0.2886. 0.28. Redondeado a punto 3. Pues. Entonces, por eso estoy utilizando aquí, y lo aclaro para que no se confunda con el estudio, directamente el 30% de la dimensión H, que para nosotros es 50 centímetros. 30 es el ancho, 50 centímetros es el perante de la columna. La razón de esbeltez de estas columnas resulta en 29. Si es mayor que 22, que es el criterio del código, debo considerar los efectos de esbeltez en marcos no arbitrados. En otras palabras, debo proceder a calcular mi factor delta S. Hay que calcularlo y considerarlo. Si la columna resulta con una razón de esbeltez de menos de 22, yo puedo ignorar los efectos de segundo orden. No es necesario calcular delta S, porque la columna es lo suficientemente robusta para que no tenga problemas de estabilidad. Es la conclusión. ¿Cómo vamos hasta aquí? Dígame. Profesor, ¿puede explicar de nuevo el largo libre? Que no sé si entendí bien. Claro, la columna tiene 350, pero como vamos a utilizar el largo libre es de la parte inferior de la viga superior a la parte superior de la viga inferior. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, a los 350 es al centro de la viga. Entonces, yo tengo que restarle media viga. La viga es de 70, la mitad de la viga es 35, 350 menos 35 es 315. A esta columna que no tiene viga en la parte de abajo. Si tengo una columna intermedia donde tengo viga arriba y viga abajo, tengo que restar media viga de arriba y media viga de abajo. Y tendría el largo libre entonces. Este es el largo libre. ¿Bien? Clarito. Ok. Entonces, como tengo que considerar los efectos de segundo orden, aquí voy a calcular entonces mi P crítica. Fíjense que estoy utilizando el símbolo S para todo lo que tiene que ver con delta S. La rigidez efectiva aquí es la rigidez flexionante de las columnas entre 2,50. Eso viene de acá, ¿verdad?
Todo lo que estamos haciendo está aquí. ¿Sí? El 22 está aquí. Este lo vamos a hacer ahora. Este es el criterio que acabamos de verificar. Y el EI que vamos a calcular es este que está aquí. Ahora, aquí usted lo está viendo de esta manera. Lo que pasa es que a veces lo uso de una forma, a veces lo uso de otra. Este 2.5 es lo mismo que si yo tuviera 0.4 aquí arriba. Vale. Es decir, que esta fórmula es esta misma que está aquí. Pero para cargas laterales yo no tengo este factor beta DNS. Este beta DNS solamente aparece cuando estoy calculando el KNS, cuando estoy calculando el delta NS, porque este factor es para la relación entre las cargas axiales, que cuando estoy considerando cargas laterales no participa porque ahí no hay flujo plano. Entonces en este caso, en el cálculo del DEI para el delta S, esto se toma como 1. Por eso usted ve aquí el punto 4 como si tuviera el 2.5 en el denominador, ¿no? Es que está la misma fórmula, ¿no? Vamos a ponérselo aquí para que nadie se me confunda. Esto es lo mismo que tener punto 4 por con beta de NS igual a 1. El inverso del punto 4 en nuestro porcentaje. Entonces esto toma en cuenta agrietamiento por cargas laterales, etc. Es decir, que es como si tomáramos un factor de agrietamiento del 40%, en otras palabras. Eso del beta DNS no sería 0. No, delta de DNS no puede ser 0. Perdón, déjame ver aquí. Sí, tienes razón, es 0. Déjame corregir aquí. Delta DNS, en este caso es 0, gracias. Vamos a acomodar. Voy a echarle la culpa al calor. Bien, entonces la carga crítica, ya aquí está calculada la rigidez flexionante para el delta S. La fórmula de la carga crítica la conocemos, pi cuadrado, rigidez flexionante entre la longitud efectiva. Esta rigidez flexionante la acabo de calcular aquí, ya considerando el punto 4. Factor de longitud efectiva 1.39, lo calculamos. Y la longitud libre de la columna, 315 nuevamente. Cuidado con las unidades, ¿no? Si esto está en centímetros cuadrados, la longitud también tiene que estar en centímetros, porque esto tiene que estar en las unidades correspondientes. Esto resulta en 1.626 toneladas. Y recuerde que el delta S es el mismo para todas las columnas de la planta. Tengo dos igualitas. Entonces la sumatoria de las cargas críticas es la de la izquierda y la de la derecha. Ambas tienen las mismas dimensiones. La sumatoria de las P críticas va a ser 3.152, el doble. Eso quiere decir que vamos a trabajar con esta fórmula de acá. Ya tengo calculado esto. He calculado la sumatoria de las P críticas de las columnas de la planta. Me falta la sumatoria de las P últimas, pero eso viene del análisis estructural. ¿Qué hice en este caso? Para las combinaciones de carga, trabajé con 3 combinaciones de carga solamente para el ejemplo, para ilustrar. Trabajé con la combinación 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. 1.35 muerta, 0.5 viva, 1.40 sismo y 75% muerta, 1.40 sismo. Son 10 combinaciones de carga las que hay
en su análisis. Ojo, yo para ilustrar tomé 3 de ellas, pero en realidad hay que hacer las 10. Yo estoy tomando, en realidad estoy tomando las que yo sé por simple inspección que van a ser las más críticas. Esta y esta. ¿Ok? Pero son 10. Yo he tomado 3 de ellas para ilustrar en el ejemplo académico que estamos haciendo. Entonces, vamos a regresar. Sí. Profesor, una duda con lo de las combinaciones de carga. Sí. Usted mencionó que por simple inspección, usted sabía que la 8 era una de las críticas, pero la 7 no sería más crítica que la 8 por... Tienes que hacer las 10, porque inicialmente por simple inspección no vas a poder saber cuál es más crítica que la otra. Yo para ilustrar tomé 3 de ellas nada más. ¿Okay? Para ilustrar en el ejemplo. Pero en realidad tienes que hacerlas todas. Tienes que hacerlas todas. Yo escogí estas 3. Yo sé que esas son las 3 más críticas. Y en el ejemplo con esas 3 vamos a ir. Fíjense que las he separado en 3 columnas porque para cada una los pasos son idénticos. Las he separado en estas 3 columnas. La columna de la izquierda, la del centro y la de la derecha. Y las combinaciones de carga son las que les mencionaba, las que voy a utilizar como referencia. Y lo hice así también porque aquí, por ejemplo, estas 2 cargas son cargas de gravedad. Ellas son cargas del tipo MS. ¿Sí? Porque tengo muerta y viva. Aquí yo tengo muerta y viva, de manera que estas 2 cargas son del tipo NS y esta es del tipo S, que produce la DO, porque es la del ciclo. Y lo mismo va a ocurrir en esta combinación. Yo tengo esta carga que no produce la DO y esta que sí produce la DO. Escogí estas también porque para que veamos la diferencia en la utilización de la información para el cálculo de los momentos. Aquí tengo solamente cargas que no producen la DO. Aquí tengo de ambas, igual que acá. No la DO, la DO. No la DO. Entonces, yo necesito, ¿qué información hace falta aquí? Ya tengo esta. Me hace falta la sumatoria de las cargas últimas. Entonces, para la sumatoria de la carga última tengo que calcular la carga última de la columna de la izquierda y la de la columna de la derecha. Si tengo múltiples columnas en la planta, tengo que hacerlo para todas las columnas de la planta. Aquí tengo 2 nada más. Entonces vamos a hacerlo para la columna de la izquierda, para la columna de la derecha, en estas 3 combinaciones de carga. En la columna de la izquierda, fíjense, primera combinación yo tengo 1.2, esta es la carga debido a carga muerta, 1.6 debido a la carga viva, en la columna de la izquierda. Hay que referirse al análisis estructural allá atrás, que tenía 30.6 toneladas aquí, 6.0 toneladas para la viva, y la de la derecha tiene más, recuerda 47, ¿no? De carga axial debido a muerta y 9.4 debido a viva. Ya estos serían las cargas últimas de las columnas de la izquierda y de la derecha, ya con los factores correspondientes según la combinación esta de carga. Hago lo propio con las otras 2 combinaciones, ¿no? Que tienen muerta, viva, sismo. Muerta, viva, sismo. Observe el signo negativo aquí porque la columna de la izquierda recuerda que estaba en tensión. Y recuerda que las cargas son vectores, yo tengo que considerar eso aquí. ¿Bien? Lo vemos. En la derecha todo produce compresión, 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 compresión. Y en la tercera combinación solamente tengo muerta y sismo. Muerta y sismo, muerta y sismo.
con su signo correspondiente. Recuerden que estamos sumando cargas que son al final de cuentas vectores. Hago lo mismo, observen, con los momentos 1 y 2, ns y s. En la primera combinación, yo solamente tengo ns, porque solamente tengo carga muerte, carga viva. No tengo s, así que los momentos debido a cargas laterales 1 y 2 son 0. ¿Se ve? Solamente tengo los momentos debido a carga muerte, carga viva. Ahora los momentos. 1 el mayor, 1 el menor, 2 el mayor. ¿Sí? Hay que referirse nuevamente al análisis estructural, hay que ir arriba y tomar los valores. Esto es importante porque estos van a ir multiplicados por factores diferentes. Estos dos son multiplicados por delta S y luego la suma de ellos es la que es multiplicada por delta S. Veamos la combinación 2 que tiene de todo. Aquí están los momentos de gravedad. Esto es muerta y viva. Esto sería el resultado. Todo esto que está aquí es. Todo esto que está aquí es debido a carga muerta. Estos son debidos a carga muerta. Estos son debido a carga viva. Que son las cargas en cuanto a momento que no producen la delta. Y estas serían debido a la carga de ciclo. Esto sería carga de ciclo. Nuevamente, el 2 es el mayor, el 1 es el menor. Aquí los mantuve así porque cuando los sumo va a seguir siendo el mayor el de acá, ¿ok? Así que hay que tener cuidado. Por consistencia, lo estoy manteniendo en el mismo nudo la nomenclatura correspondiente, porque yo sé que cuando los voy a sumar, 26 y 6 hacen 32 y 16 y 10 hacen 20 y tal. Yo sé que de todas formas el nudo este es el que va a mantener el mayor de los dos momentos. No los cambié porque entonces sumo el nudo con el que no va. ¿Sí me explico? Tengo que ser consistente con eso. Ok, entonces recuerde que estos dos factores van multiplicados por, estos dos momentos van multiplicados, el mayor, pues, va multiplicado por delta S y el conjunto de los dos sumados va multiplicado por el delta S. En la tercera combinación también hacemos lo mismo. Esto sería debido a la carga muerta y este es debido a la carga de C. Viene la sumatoria entonces, porque todavía no he hecho esto. Vamos a hacerlo. Sumo las cargas últimas de todas las columnas, la de la izquierda y la de la derecha, 46,71. Acá sumo entonces en la segunda combinación 42 y 70 y en la tercera 21 y 37. Vamos renglón por renglón haciendo exactamente lo mismo. Ya con eso yo puedo entrar a mi ecuación correspondiente y calcular el delta S. 118. ¿Recuerdan el 3251 calculado anteriormente? En este caso se produce un factor de 1,05. Para la segunda combinación también de 1,05, no hay mucha variación. Y este sí un poquito más pequeño. ¿Qué nos indica a nosotros esto? Que para esta columna en particular, la amplificación debido a las cargas laterales apenas del 5%. En estos casos, del 5%, 5% y apenas del 2%.
En estos casos, estas columnas no están siendo sometidas a mucha amplificación lateral de segundo orden. Pero así sería el procedimiento. Y este factor se utiliza para las dos columnas. Para las dos columnas. Ya tengo el delta S. ¿Cómo vamos hasta aquí? Profesor, una consulta. Sí. De su carrera profesional, ¿cuál sería la máxima amplificación que ha visto para el factor delta S? No sé, no me acuerdo. Quizás mayor a 2. No. Bien. Recuerden, si esto ya pasa de 1.50, este no es el método que debemos utilizar. Hay que hacer un análisis de segundo orden formal, ¿no? ¿Sí? A ver, yo he tenido casos donde quizás he estado cerca del 1.50. 2 yo no me atrevería a decir. Busco la manera de convencer al arquitecto o convencer gente de que eso puede ser peligroso. Porque estamos hablando de aquí un factor de 2, pues eso podría ser muy riesgoso. Y de hecho este procedimiento no sería el indicado si ya el delta S pasa de 1.50. Sí. ¿Por qué para el M1 Sway uso el M2 QE? O sea, Aquí. porque Bueno, fíjate, lo voy a repetir. Yo tengo que ser consistente a la hora de sumar. ¿Sí? Yo sé que aquí, por simple inspección, los de las cargas que no producen ladeo están produciendo los mayores momentos. Observa, 16 y 10, 26 y 6. ¿Sí? Estos son los mayores. Entonces, le asigno de estos dos, le asigno el 2 al mayor. Por consistencia, a la hora de yo sumar, yo no puedo cambiarle este, a pesar de que este es menor, yo no lo puedo cambiar, porque si yo lo cambio terminaría sumando nudos, momentos de nudos que no son correspondientes. ¿Okay? Momentos de nudos que no son correspondientes. Si yo le asigno a este y me voy a la ciega y digo, este es el menor, este es 1, entonces sumo 1 con 1 y ellos no son del mismo nudo. ¿Okay? Hay que tener cuidado con esto. Lo que yo sé es que estos dos sumados van a producir un 30 y algo y estos dos sumados van a producir como 20 y algo. Entonces, este sigue siendo el 2, porque el resultado va a producir el mayor de los dos momentos. ¿Vale? Bien, entonces vamos con el otro factor, el delta o delta S, o delta NS. Si regresamos atrás, para ese factor yo voy a necesitar más información. Yo para ese necesito el CM, pero para el CM necesito primero M1 y M2. Y M1 y M2 yo los necesito tener multiplicados. Yo los necesito ya y haberle incorporado el delta S. Bueno, para M1 y M2 yo necesito ya haber amplificado los momentos M1 y M2S, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y también para el cálculo de la carga crítica, para el cálculo de esta carga crítica, yo necesito el factor, la rigidez flexionante, que aquí sí tengo que utilizar el beta de NS. Necesito calcular esto. Así que vamos a hacer esos dos cálculos aquí. Estoy empezando con beta de NS, que es la relación entre la carga axial sostenida factorizada máxima entre la carga factorada máxima asociada con la misma combinación. En otras palabras, ese factor beta de NS nosotros lo podemos aproximar como la carga última debido a la carga de gravedad entre la carga última total. Es la fracción de la carga última total que representa la carga muerta, que es la
sostenida. Sostenida, falta eso. Sostenida porque es la que produce CRIP, la que produce flujo plástico. Ya para la cafetería traer una Coca-Cola bien fría. Entonces, fíjense, esto que está aquí es la carga última debido a carga muerta. Y esta es la carga última total. Ojo, yo estoy diseñando, en este ejemplo vamos a diseñar la columna a la derecha nada más. Entonces, 1.2, la carga muerta. La carga muerta aquí es 47.023, ¿verdad? Por 1.2 y la carga muerta total es 71.429. ¿Lo ves? Ok. En este caso, 0.79. Acá, en el otro caso, la combinación tiene 1.35 muertas entre la última, en este caso es 70.000. Es la última de la combinación. Correcto. De la combinación, por eso lo separé. Y en la tercera tengo, la combinación es 0.75 la muerta, 0.75, 47 entre la total, 37. ¿Bien? Entonces, el factor de rigidez, la rigidez efectiva, la rigidez flexionante, perdón. Esto viene de arriba, por eso lo calculé de primerito, porque es igual para todas las columnas. Si viene de atrás, el 78, el número es 2.5, 1 más beta D, y hago lo propio en las tres combinaciones. Y ya con eso voy a calcular mi carga crítica. Fíjense que le puse NS para diferenciarla de la otra, ¿no? Aquí yo hubiera utilizado 1, pero en el ejemplo académico estoy utilizando el valor calculado. Aquí es donde yo hubiera utilizado 1, para ser conservador. 2.610 toneladas de la carga crítica. Fíjense que ella varía de combinación en combinación porque la rigidez flexionante varía. ¿Por qué varía? Porque yo tengo cargas diferentes y el beta DNS depende de las cargas. Recuerden que aquí ya estamos considerando respecto del segundo orden y el CRIP no es lo mismo en las distintas combinaciones de cargas. Entonces, ya ahora sí, ¿qué necesito? Ya tengo la rigidez flexionante, me falta el CM, pero el CM depende de los momentos, M1 y M2, que a su vez tienen que tener incorporado el factor delta S calculado en el paso anterior. Aquí. Pero uno va hacia adelante, pero también regresa con la información. Es como esas películas de Tarantino que le muestran a uno como una escena de algo que va a pasar 25 minutos después, pero usted lo está viendo primero. Ahí viene. Más bueno, así uno adelanta, regresa. Va hacia adelante, va hacia atrás con la información. Fíjense que el M1 y el M2 van a utilizar aquí el delta, el M1S y el M2S0, porque en la primera combinación yo no tengo cargas laterales, ¿no? Pero en la segunda y en la tercera sí. Aquí están las debido a muerta y viva, y esto es la debido al ciclo, con el factor de 1,05 en este caso, con el factor de 1,02 en la tercera combinación, recuerden, ¿no? Tienen que seguir aquí, ¿no? Entonces,
M1, M2, la relación entre ellas. Si tienen, recuerden que esto también depende del signo. Si es curvatura simple, ella es negativa. Perdón, si es curvatura doble es negativa, si es simple es positiva. Aquí todas tienen la misma dirección, es decir, que la curvatura es doble y la relación en los tres casos es negativa. Porque las columnas en las tres combinaciones están siendo deformadas en curvatura doble. Curvatura doble tiene esa relación M1 y M2 negativa. Si fuera curvatura simple sería positiva. Bien, entonces para CM yo no puedo utilizar un valor menor de 0.4 y no lo dice, pero esto no puede exceder de 0.40. Tiene que ser mayor de 0.4. No puedo utilizar un valor menor de 0.4. En la primera combinación resultó 35%, tengo que utilizar 0.4. En la segunda resultó 0.27, debo utilizar 0.4. Y en la tercera resultó 0.22, debo utilizar 0.4. Y ahora sí, con todo esto, yo vengo y calculo mi delta NS en las tres combinaciones de carga, CM de 0.4 para las tres, en el denominador 1 menos la P última entre el 75% de la P crítica correspondiente. Delta NS en la primera combinación resultó de 0.42, no puede ser menor de 1. Este factor no puede ser nunca de reducción, tiene que ser mayor o igual que 1. Y en los tres casos resulta que debo utilizar 1. Eso quiere decir que los efectos de segundo orden en realidad para estas columnas no son primos. Pero así sería el procedimiento. Ahora usted ve esa línea azul que está ahí, ¿no? Que viene de allá abajo, como en las películas de Tarantino. En los tres casos viene atrás. En realidad, aquí hay un paso que yo he debido hacer previo y que si lo hubiera hecho no hubiera necesitado hacer esto, pero entonces el ejemplo no serviría. No sería un ejemplo apropiado porque no tendría el cálculo de esto. En realidad uno debe empezar haciendo esta verificación de esbeltez que aquí aparecía. ¿Qué es lo que uno hace en realidad en la práctica? Pero si yo lo hago y resulta que no es crítico, ya no tengo que calcular el delta NS y el ejemplo no es útil. Y la verificación que vamos a hacer es esta. ¿Recuerdan esta que habíamos hecho? Que resultó en 29 y sí teníamos que calcular el delta S. Esta verificación es lo primero que yo tengo que hacer realmente. Verificar si la razón de esbeltez es menor o mayor que 40. En este caso, para las cargas que no producen la D. Yo en realidad he debido venir a calcular esto primero. Si me resulta menor que 40 de razón de esbeltez, no tengo que calcular el delta NS realmente. Entonces, lo quise hacer de esta forma porque esta razón de esbeltez la calculo con el mismo M1 y M2 del caso para calcular CM, así que la información me es útil. Fíjense que aquí la razón de esbeltez resultó K de 0.82, el largo de las columnas 315, radio de giro 30% de 50, 17. El criterio de verificación es el menor entre este cálculo y 40, lo que resulte menor entre estos dos. Aquí el cálculo 34 menos 12 M1 entre M2 resultó en 41, debo usar 40. Y la razón de esbeltez de 17 es menor de 40. Por lo tanto, la conclusión es no era necesario amplificar por delta NS. Por eso les coloco que este paso realmente debe venir aquí. O aquí, después que calculo, bueno, ya cuando tengo M1 y M2, justamente donde está la flecha.
Pero si yo lo hago, ya no hago esto y se pierde el ejemplo. ¿Sí se comprende? Hay que tengan eso clarito. Y en los tres casos resultó que no era necesario porque tenemos una razón de revertir menor que 40. 17, en todos los casos resultó menor que 40. Por eso justamente el factor delta NS salió tan bajo. Pero realmente no era necesario amplificar por delta NS. Entonces debo utilizar 1 y delta S de 1,05, 1,05 y 1,02. Que al final de cuentas es lo que hacemos aquí. El momento de diseño de la columna. Ya este trae el delta S, recuerden, incorporado. Tengo un momento de diseño para la primera combinación de 28 toneladas metros con una carga axial de 71. Acá, para la segunda combinación, de un momento de 33.87 toneladas metros y una carga última de 70. Y acá, 20.6 toneladas metros y una carga axial de 37. Aquí ya, con esto nosotros aterrizamos a la utilización del diagrama de interacción. ¿Preguntas? Como el ejemplo es académico, voy a hacer otra de Tarantino, me voy a ir un poquito más adelante. Aquí. Vamos a presentar el cálculo de delta S utilizando el otro método. Utilizando el método que lo calcula con el índice de estabilidad. Con el índice de estabilidad. Y lo utiliza aquí. Vamos a hacer el cálculo de delta S utilizando el índice de estabilidad para comparar el método que aquí aparece como 1 y el código permite la utilización de ambos. Bien, el cortante lateral de la carga de sismo era de casi 7.9 toneladas. Esa es la fuerza lateral sísmica. Importante aquí del análisis estructural, cuando yo hice el análisis estructural, esto lo hice utilizando ITAPS, produjo un desplazamiento lateral de 0.25 centímetros. El resultado del análisis estructural. Entonces, si yo calculo la relación entre el cortante de la planta y el desplazamiento lateral que él produce, ahí me va a resultar en la rigidez de la planta. Esta planta tiene una rigidez de 3.151 toneladas sobre metro. Es una planta con una buena rigidez. Entonces, aquí, para este factor, fíjense que utilizamos el índice de estabilidad es la relación entre la sumatoria de las cargas últimas, delta lateral, el cortante y el largo de la columna. Importante, este largo de las columnas sí es el largo centro a centro de los elementos, el 350. Para el cálculo del índice de estabilidad si utilizamos el largo centro a centro, importante. A diferencia de las razones de nivel T, las razones de nivel T se utilizan la luz libre de la columna. El índice de estabilidad, la luz centro a centro. Entonces, nuevamente aquí le hago la separación de las tres combinaciones con su correspondiente sumatoria de las cargas últimas
importante esta sumatoria de las cargas últimas. Para el índice de estabilidad solamente deben tomar en cuenta cargas de gravedad. Considerando solamente cargas de gravedad. Porque son las que producen el efecto P delta. Esa carga de gravedad desplazada lateralmente son las que producen el momento secundario P delta. Así que allí en esa sumatoria de las P últimas solamente se toman cargas de gravedad. Cargas de gravedad. Cargas de gravedad. Por eso es que ustedes van a ver aquí en estas combinaciones solamente carga muerta, carga viva, carga muerta, carga viva, y aquí carga muerta cuántica. Entonces, mejor aquí. Lo que pasa es que ahí está sumando la Las dos izquierda y la columnas, derecha. exactamente, las dos columnas. Entonces esto es carga muerta y viva en las dos columnas. Carga muerta y viva en las dos columnas. Y esta posible en las dos columnas. Porque es la sumatoria de las columnas de la placa. Gracias. Entonces el denominador sí es igual para todas, porque es el portante lateral debido al sismo y el largo de la columna que es igual. Y el desplazamiento lateral es el mismo, porque es el debido a la carga lateral. Así que lo que cambia es la sumatoria de las cargas últimas. Es lo que cambia de combinación a combinación. Bueno, fíjense que aquí esto es bastante consistente en los métodos, porque en el procedimiento, si nosotros calculamos el índice de estabilidad y resulta menos del 5%, realmente los efectos secundarios debido a cargas laterales no son críticos, porque la planta es lo suficientemente rígida. Y aquí está el resultado, en los tres casos, menor del 5%. Por lo tanto, dice que el marco se puede considerar como arriostrado y los efectos de segundo orden debido a cargas laterales pueden ser despreciables. Y si fuéramos a calcular con esta información el delta S, dice que resulta en la primera combinación 1,01, 1,01 y 1,005. El método que nosotros planteamos suele ser más conservador que este, porque recuerden que en el otro método, cuando hicimos este cálculo, resultó aquí 1,05, ¿se acuerdan? 1,05 aquí, 1,05 acá y 1,02 aquí. Así que el método 2 en realidad suele ser más conservador, pero el código permite los dos. El código permite ambos. Aquí les he presentado ambos para que vean cómo se aplica uno y cómo se aplica el otro. ¿Preguntas de él? Bien, entonces ya con la información de carga última y momento último amplificado, el método aterriza en la utilización de el diagrama de interacción o los diagramas de interacción para diseño. Vamos a abrir y aquí ustedes me van a ayudar porque yo este cálculo lo obvié
lo hice con un programita que yo tengo para diseñar columnas, que es el SP Code. Pero vamos a utilizar el diagrama de interacción de Nilsson para hacerlo. Yo también podría usar mi hoja electrónica. Vamos a ensayar de repente algo aquí. Vamos a ver. Vamos a usar el diagrama de interacción de Nilsson. Yo utilicé, creo que refuerzo en 2 caras, ¿no? Sí, este fue el uso. Y, ok, vamos a hacer el cálculo con esto. Creo que ahí se puso Busca. ahí a veces el 4, 60, 75 es sí, perfecto. Vamos a usar. Listo. Ok, vamos a hacer el cálculo. Bien, yo necesito entrar aquí con qué información. La carga última entre el área gruesa en KSI y el momento último entre el área gruesa y el H. Vamos a hacer este cálculo. Para esta primera combinación, vamos a hacerlo por acá. Esto es 30 por 50. Esto en KSI, ¿cuánto? Ahí dan kilo por centímetro cuadrado. Y este también. En KSI, alguien que no lo ve. Que nos dé directamente en KSI, por favor. Que haga la transformación ahí directamente, sin equivocarse y bien hecha.
Ok. Valores. En KSI. ¿Cuánto le da? 0.664 KSI en terreno. Punto 664. 66, ¿verdad? Ah, no, perdón, profe. 677, disculpe. $6.77. No, 0.677. Señor. ¿Y el otro? $0.335. 0.34 y punto 68. Ok. 0.34. Estaría como por aquí. O por aquí.